El cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 23 estados del país y llega hasta Hawái. Detenciones de migrantes en frontera México-Estados Unidos alcanza su mayor nivel en 20 años. El presidente López Obrador justifica aumento de feminicidios. Dice que antes de su gobierno no se registraban como tal. Detectan 203 casos de variantes de COVID en México. En la capital terminó la primera etapa de vacunación. Hablaré con Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Busca Joe Biden limitar la proliferación de armas fantasmas. Presenta 6 acciones. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez y esto es Latinos Diario. Un informe de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, reveló que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 23 estados del país, principalmente del centro y zonas fronterizas, más el cártel de Sinaloa, que controla el Pacífico. La organización criminal liderada por el Mencho también ha crecido rápidamente en Estados Unidos y llega hasta Hawái. Además de estos cárteles, hay otras 7 organizaciones que operan en el país. En redes sociales se difundió un video en el que supuestamente miembros del Ejército y de la Guardia Nacional huyen del municipio de Aguililla, en Michoacán, tras días de enfrentamientos con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Vámonos! En marzo, el gobierno estadounidense detuvo a casi 19,000 niños migrantes que cruzaron solos la frontera, cifra histórica, mayor a la de mayo de 2020, que fue de 11,500 menores. El incremento en el número de niños que cruzan solos provocó la saturación de las instalaciones de las autoridades fronterizas. Las cifras de ingreso irregular de migrantes a Estados Unidos, sobre todo la de detención de menores solos y de deportaciones, aumentó de manera considerable en lo que va del año. 172,000 personas fueron detenidas al intentar cruzar la frontera. Casi 53,000 fueron familias. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, 2 de cada 3 se quedaron en el país para su procedimiento migratorio. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, viajó a la frontera con México. Se reunió con autoridades locales de McAllen y El Paso para controlar el flujo de migrantes de México y Centroamérica. Es el tercer viaje del secretario a la zona. En nuestro país se han detectado 203 casos de variantes de COVID, según la Secretaría de Salud. De la variante inglesa, hay 13 casos en Nuevo León, 9 en Tamaulipas, 8 en Zacatecas, 2 en Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Querétaro y Yucatán reportaron solo un caso. En Hidalgo, 46 personas tuvieron contacto con un ciudadano austriaco, portador de la cepa británica. Solo una mujer reporta sintomatología leve. La Secretaría de Salud de Hidalgo da seguimiento a estos casos. En nuestro país se reportan 205,598 defunciones por coronavirus. Hay 2,261,879 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero, llamó a los gobernadores a trabajar de manera conjunta ante una posible tercera ola de contagios. En una reunión virtual con los integrantes de la CONAGO, dijo que hay un escenario esperanzador por el programa de vacunación. Esta mañana llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 487,500 vacunas de Pfizer. El país ha recibido más de 6 millones de dosis de esta farmacéutica. Después de que varios países decidieron dejar de vacunar a personas menores de 60 años con AstraZeneca por casos de trombosis, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que México la seguirá aplicando. Dijo que según un estudio de la agencia evaluadora es recomendable. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no existen riesgos con la vacuna de AstraZeneca. Reiteró que por recomendaciones de sus médicos se aplicará este fármaco. No sé si vaya a un centro de vacunación o aquí, siempre y cuando ayude para que la gente pues tenga confianza. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que cuando termine la aplicación de la segunda dosis en adultos mayores, seguirán las personas que tienen entre 50 a 59 años a finales de abril. No descartó la posibilidad de que en la nueva etapa se pueda retomar la vacunación a personal educativo.
siguiendo los mismos criterios ya trazados, ya analizados junto con la Secretaría de Educación Pública, que consiste en garantizar que en las entidades federativas que estén en semáforo verde, pero seguiremos vacunando, entonces empezaremos en el personal educativo en estados que estén en color verde. Esta tarde en Latinus Diario nos acompaña la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Muchos saludos a ti y a tu auditorio. Con mucho gusto. Gracias. Pues terminó la primera etapa de vacunación en la Ciudad de México y quisiera que nos diera un balance total, ¿no? ¿Cuál sería la evaluación al finalizar esta etapa? Bueno, es un buen balance. Hemos aplicado ya en adultos mayores de 60 y más años 1.356.000 dosis de vacuna, primeras dosis, y ya 176.000 segundas dosis. Es decir, tenemos ya en la ciudad una cobertura con primeras dosis de 83% global, aunque es variable por alcaldía. Y ya 3 alcaldías con un 99% de cobertura de esquema completo. Estas 3 alcaldías, Xochimilco, también Tláhuac e Iztacalco. Y está próximo el inicio de la aplicación de segundas dosis. El balance es positivo. Ha habido un trabajo muy coordinado del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, del Gobierno de México con el gobierno local, con el gobierno de la Ciudad de México. Hemos integrado equipos que han funcionado muy bien y que han hecho de la vacunación y un evento seguro en términos de la red de frío y de la vacunación propiamente dicha para nuestros adultos mayores. ¿Qué le diría usted a los adultos mayores que no han logrado ni siquiera aplicarse la primera dosis y ya pasó el momento en su alcaldía? Que no se preocupen, tenemos un programa especial para estos adultos mayores que no pudieron acudir por alguna razón a la vacunación. Vamos a estar programando estos adultos mayores para resolver la aplicación de su vacuna. Es muy importante que hablen a Locatel, se registren y a partir de ahí tendrán una opción de vacunación de primeras dosis. Queremos tener una cobertura lo más completa posible. Sabemos que hay adultos mayores que a lo mejor se habían puesto la vacuna antiinfluenza y no pudieron vacunarse porque hay que esperar cierto tiempo, o que estaban enfermos, o que estaban de viaje, o alguna razón especial, y vamos a brindar esa opción. Llaman a Locatel, se les da una nueva fecha y acuden a su alcaldía. Bien, ahora, no podemos dejar de mencionar el incidente de la vacuna vacía. ¿Cuál es la postura al respecto de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México? Bueno, es una situación particular que desde luego de inmediato se corrigió, se aplicó la vacuna al adulto mayor y también se sigue investigando, se retiró la persona de la célula de vacunación y estamos en ese proceso, digamos, de investigación. Aquí lo que es importante señalar es que se resolvió y que es un evento particular en 1.356.000 dosis aplicadas a nuestros adultos mayores. Ahora, el sector de salud privado, los médicos que están también atendiendo a pacientes con COVID, pero que no han sido vacunados, ¿qué le dice a todo ese personal que trabaja en instituciones privadas de su vacuna? Bueno, aquí es muy importante señalar que el Plan Nacional de Vacunación se define en términos de prioridades, de grupos de atención desde el nivel del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, y nosotros coadyuvamos en esta parte local. Hay que señalar que hay más de 176.000, a ver, aquí tengo el dato exacto, 165.000 personas que trabajan en el sector salud que ya fueron vacunadas. Prácticamente toda primera línea ya fue vacunada de área pública y área privada y que estamos a la espera de indicaciones. Estamos también vacunando segundas dosis y ya se tiene con una primera dosis a 165.000 y con segundas dosis ya está el 76% cubierto. Entonces, el personal de salud de primera línea que atiende COVID en forma directa prácticamente ya está vacunado con primera dosis y estamos avanzando segundas dosis
y para la siguiente etapa estamos esperando la indicación del gobierno federal para continuar con esta vacunación. Insisto, aquellos médicos del sector privado que todavía no están vacunados contra COVID-19, ¿la pueden obtener en un periodo cercano, a corto plazo, esta vacuna? Pues estamos esperando la indicación del nivel federal. En este momento la prioridad, dado los casos graves y la prioridad que ha marcado el gobierno federal, es concluir la vacunación de adultos mayores con sus segundas dosis. Entonces estamos abocados a esa tarea esencial, sin descuidar, digamos, lo que se indique en términos de personal de salud. Que, por cierto, se concluye en este mes de abril. Así es. Así es. Gracias, doctora Oliva López Arellano, por su tiempo. Muchas gracias. El presidente López Obrador reconoció un incremento en feminicidios, homicidios y extorsión. En el caso de los feminicidios, insistió que el aumento se debe a que antes de su gobierno no se clasificaban de esa manera. Se consideraban homicidios todas las muertes, fallecimientos de mujeres. Ahora no. Entonces, por eso se registra un incremento. En México, 44.174 personas desaparecieron de diciembre de 2018 a la fecha. 25% son mujeres. Un fenómeno vinculado a la trata, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El estrato de edades de las mujeres desaparecidas son fundamentalmente entre los 10 y los 19 años de edad. 62% de las desapariciones de mujeres se concentra en 7 entidades: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México. En lo que va de la administración federal, 2 de cada 3 cuerpos encontrados en fosas se han ubicado en 5 estados: Jalisco, Sinaloa, Colima, Guanajuato y Sonora. Mientras que 10 entidades concentran 3 de cada 4 reportes de personas desaparecidas, que son los estados de Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Zacatecas y el Estado de México. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, reconoció que existe una crisis forense para identificar cuerpos y entregarlos a sus familias. Estamos incidiendo en 2 vías en materia para combatir la crisis forense. Por un lado, y como informaré al final, el mecanismo extraordinario de identificación forense, y por otro, tenemos proyectos específicos dirigidos para fortalecer las capacidades forenses de los estados. Fue localizada la menor Julia Isabela Villaseñor Romo, de año y medio, integrante de la familia desaparecida supuestamente por policías en Jalisco. Según la Comisión de Búsqueda de Personas, fue hallada en buen estado de salud en el municipio de La Barca. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que en el Hospital Rural de San Ildefonso Villa Alta, en Oaxaca, fue despedida una trabajadora indígena después de que se difundieran fotografías íntimas suyas. El organismo solicitó respetar los derechos laborales de la mujer. Policías de Michoacán subieron a TikTok varios videos donde aparecen bailando y cantando. La Secretaría de Seguridad Estatal inició una investigación por presuntamente realizarlos en horas laborales. En temas electorales, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, adelantó que este viernes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvería si restituye la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. Ayer, Salgado Macedonio se retiró del plantón frente al tribunal y regresó al Estado. Suman 2 impugnaciones contra María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN-PRD al gobierno de Chihuahua. Estos recursos fueron presentados por Morena y Movimiento Ciudadano ante el Tribunal Estatal Electoral debido a su presunta implicación en el caso de la nómina secreta del exgobernador César Duarte. El 1 de abril fue vinculada a proceso y el sábado el Instituto Electoral validó su candidatura. En relación con este caso, el INE ordenó detener la difusión de un spot de Movimiento Ciudadano en el que acusa a Campos Galván de sobornos y corrupción. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto determinó que los anuncios caen en calumnias y violentan la presunción de inocencia de la candidata. Después de la filtración de un audio donde supuestamente se escucha al candidato de redes sociales progresistas, Alfredo Adame, organizar un desvío de recursos de su campaña electoral,
anunció que interpondrá una denuncia contra quien resulte responsable. Reiteró que las grabaciones son falsas y que se trata de un montaje. Y un juez vinculó a proceso a Alfredo Adame por no haber notificado el cambio de domicilio fiscal ante el SAT. El actor solicitó un amparo. Marbellí Constanzo Rangel, aspirante de Movimiento Ciudadano al gobierno de San Luis Potosí, presentó una denuncia ante el INE para retirar la candidatura a diputado federal de su compañero de partido, Hugo Carballo Hernández. Es señalado por acoso y abuso sexual contra mujeres. La candidata aseguró que el machismo y la violencia de género no tienen lugar en su proyecto de gobierno. Cristóbal Arias Solís, de Fuerza por México, podría renunciar a su candidatura al gobierno de Michoacán si grupos internos imponen candidatos municipales. El senador con licencia dijo que no se someterá a presiones. Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León, acusó a su contrincante, el priista Adrián de la Garza, de enviar gente para agredir a sus simpatizantes mientras llevaba a cabo un evento en un cruce peatonal. Lo retó a un debate público. ¿Neta, Adrián? ¿Neta? ¿Mandando reventadores? ¿Neta, nada más así puedes? Aquí estoy, Adrián. En Miguel Alemán. ¡Vente tú! El PRI pagará una multa por más de 84 millones de pesos que le impuso el INE por intentar vender el padrón electoral en Mercado Libre. El partido pidió al Tribunal Electoral aplazar el pago, pero rechazó darle más tiempo. Sergio Cadena, presidente del PRD en Veracruz, responsabilizó al gobernador Cuitláhuac García de cualquier acto en contra de Gregorio Gómez Martínez, candidato a la presidencia municipal de Tihuatlán, Veracruz, pues ayer fue detenido por elementos ministeriales en su negocio de autopartes. El arresto causó indignación por haberse realizado de forma violenta con agentes vestidos de civil. El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, estrenará su propia bioserie por YouTube llamada El Legado. Contará su historia, hablará de su infancia hasta su incursión en la política. Colectiva feminista Ningún Agresor en el Poder subió a su cuenta de Facebook fotos de candidatos denunciados por agresiones contra mujeres. Se trata de 8 perfiles en los que se encuentran aspirantes de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PAN, Fuerza por México e Impacto Social para diferentes cargos. Las acusaciones van desde acoso hasta violación. El ex senador Jorge Luis Lavalle fue imputado por la Fiscalía General de la República por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó a Lavalle y 15 exfuncionarios más de alto nivel de recibir cantidades millonarias para aprobar la reforma energética derivado del caso Odebrecht. Se esperan cambios en el gabinete presidencial. Blanca Jiménez, titular de Conagua, dejará el país y la comisión por un problema familiar. El presidente López Obrador la propuso como embajadora de México en Francia y su lugar lo ocupará Germán Martínez Santoyo, quien fue director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El incendio reportado ayer en la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz, fue controlado a la 1 de la mañana de este jueves. Pemex reportó 7 lesionados con heridas leves. Uno de los trabajadores que intentó cerrar un ducto y cuya imagen se hizo viral en redes sociales solo resultó con quemaduras en las manos. La refinería suspendió operaciones. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados difundió un proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos, el cual avala 5 modificaciones propuestas por el presidente López Obrador. El 14 de abril será discutida y aprobada. La iniciativa busca garantizar el suministro de hidrocarburos, así como la seguridad y soberanía energética. En marzo, la inflación anual se ubicó en 4.67%, la cifra más alta en 27 meses. Según el INEGI, el dato del mes pasado solo resultó inferior al de diciembre de 2019, que reportó el 4.83%. En marzo se exportaron 256.199 autos en el país, 13.2% menos que en el mismo mes del año 2020. Esto debido a que algunas plantas suspendieron actividades ante la falta de semiconductores para la producción, así lo reportó el INEGI.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió órdenes ejecutivas para controlar la fabricación de armas caseras y modificadas como parte de los esfuerzos para reducir la violencia. Resaltó que cada día 316 personas son heridas y 106 mueren por armas de fuego. Gun violence in this country is an epidemic, and it's an international embarrassment. Expertos del sector salud de Chile analizan aplicar una tercera vacuna contra el coronavirus. El objetivo es conocer si se puede fortalecer la inmunidad. En el país se aplicaron dosis de Pfizer y Sinovac, que tienen una efectividad de 56.5%. Varios países europeos tomarán medidas después de que la Agencia Europea del Medicamento concluyera que los coágulos sanguíneos deben considerarse como efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca. Francia y Bélgica la administrarán solo en mayores de 55 años. Alemania, España, Holanda e Italia la aplicarán en mayores de 60. Reino Unido, que ha vacunado a más de la mitad de su población mayor ya contra COVID, alcanzará la inmunidad de rebaño el 12 de abril. Así lo reveló un análisis del University College London. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue rechazando las medidas para prevenir el coronavirus, pese a que el país enfrenta el peor momento de la pandemia. Eu posso fazer lockdown nacional? Não vai ter lockdown nacional. O vírus não vai embora. Esse vírus, como outros, vieram para ficar. E vão ficar a vida toda. É praticamente impossível erradicá-lo. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, condenó los actos violentos que ha vivido Irlanda del Norte en los últimos días, donde ayer secuestraron e incendiaron un autobús. La tensión ha aumentado en la zona por los acuerdos comerciales que se adoptaron tras el Brexit. En Egipto fue encontrada bajo la arena una ciudad perdida de 3.000 años de antigüedad, llamada el Ascenso de Atón. Se trata de la mayor ciudad jamás encontrada. El muro en el río Támesis, ubicado frente al Parlamento británico, se convirtió en un lienzo con 150.000 corazones pintados a mano, en honor a las víctimas por COVID en el país. El grupo que realizó el mural pide que el gobierno sea investigado por el manejo de la pandemia. My husband, who I married last September, died in October from COVID, and I'm finding this a really therapeutic way of honoring his memory. Yo lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.